Conozco a Joaquín, ¿ah? Descubriendo las lisuras, ¿qué hacer? Vamos a conversar con quién, con Patricia Capelino, directora de Oye Papá, Oye Mamá. Bienvenida, bienvenida Patricia. Charo? Esto de las lisuras, ¿no? Siempre vamos a decir lisuras, nadie puede decir no. Yo creo que sí, porque además tienen un sentido. Cuéntame eso que me estabas contando al comienzo. Sí, en realidad es parte del desarrollo del lenguaje de todas las personas, ¿no? Y el lenguaje se da en un espacio social y cultural. Entonces los niños desde pequeñitos van utilizando el lenguaje, bueno, es una función innata, entonces por imitación repiten, empiezan a balbucear, luego empiezan a repetir palabras, y en eso llegan a los 2 años y tienen hermanitos mayores y empiezan a repetir lisuras, ¿no? Insultos, por ejemplo, que para ellos no tiene un sentido más que gracioso, pero ahí se da una función importante del lenguaje, que es una función interactiva, donde él empieza a reconocer a los otros y a darse cuenta que al decir una lisura y que la mamá le dice, oye, eso no se dice, ¿no? Surte un efecto, o sea, es una herramienta de uso. Pero ahí está la función reguladora del lenguaje junto con una función interactiva. Es decir, el otro, que puede ser desde mi mamá hacia afuera, me va a decir que eso no está bien. Entonces, el solo grito para el niño o la niña ya es un control. Por lo tanto, hay una función reguladora importantísima. Eso mismo pasa en el nido, en el jardín. Ahora, para el niño a esa edad, 2 añitos, 3 añitos... No tiene la menor idea. Claro, un significado, digamos, lingüísticamente hablando, para él no lo tiene, ¿no es cierto? Pero sí sabe que eso molesta a la mamá, molesta a la miss, y que cuando su hermanito o su hermano un poco mayor lo dice, también le puede caer, qué sé yo, un grito, o por ahí algunas mamás... Que esa palabra tiene una función, tiene un poder. Tiene un poder, exacto, y despierta en los otros también ciertas conductas. Entonces, ahí se empieza también esto de que yo no lo debo decir porque mi mamá me va a gritar, o mi mamá, o sea, ya a un porqué en el lenguaje. Una censura. O sea, a pensar. Claro, pero para él también pensar, y el lenguaje hace eso también gradualmente, ¿no? Te hace descubrir el porqué de las cosas, que tiene que ver con los significados de las palabras, con lo que es no solamente el repetir frases, el repetir oraciones, sino también encontrarle un sentido a partir de que se lo digo al otro. La mamá sanciona, la mamá reprime, porque no lo vayas a decir en la casa de tu abuelita, vamos a ir a tal sitio, no vayas a decir eso, no lo vas a repetir, ¿no es cierto? Entonces, y el niño también tiene un control en el lenguaje. Y que existe otra ley para esas palabras, que tienen otra connotación. El niño se comunica, al niño le comunican a través del lenguaje, al niño le demandan a través del lenguaje, y el niño lo gratifican a través del lenguaje. Entonces, se dan estas expansiones del lenguaje, que son maneras como los niños incorporan todo. O sea, ahí hay como una recepción de todo lo que van escuchando, van repitiendo y ahí empieza este control y esta regulación. Claro, y a veces, bueno, aparte porque son espejo de lo que recibe de su casa, si es que en su casa anidan muchas lisuras, malas palabras, o de afuera, ¿verdad? Por eso decía que el lenguaje, por lo tanto las lisuras, que son palabras, se dan en un espacio social y cultural. Si nosotros miramos otras sociedades latinoamericanas, como la Argentina, por ejemplo, es muy habitual que en todas las casas se den lo que para nosotros son palabrotas, pero para ellos son hechos naturales, por lo tanto lo escuchan desde muy pequeños, como tú has dicho, pero no lo van a decirle a la profesora o a una persona adulta, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro medio, que es un poco más recatado y es, digamos, tiene otros códigos totalmente distintos, el colegio, el nido, viene a ser como el primer espacio donde este lenguaje va a permitirle al niño interactuar, separarse, digamos, de los demás también, empezar él a reconocerse también a través de no lo puedes decir, ¿no? Porque el niño prueba, y ahí viene la separación de lo que es no yo con lo que es lo mío, yo. ¿Y cuándo el padre o cómo puede el padre ayudar a que el niño o el jovencito, el niño de 6, 7, no sé, a tener la habilidad de cuándo puede usar esa lisura, en qué medio, en qué contexto, con quiénes puede hacerlo, ¿no? Y cuándo también hacerle ver la verdadera función de una lisura. Porque tiene su verdadera función, si no, ¿para qué está hecha también? Yo creo que en los más pequeñitos es una cuestión imitativa y de esta cosa de ensayo
y de probar un poco la respuesta de los otros, ¿no? Que es más afectiva, emocional, de límites, de contención. Pero luego, más grandecitos, ya hay un sentido de que si no lo saben, o sea, si no saben el significado exacto, como por es lo el menos... caso, viste, que viene una chica que decía, digo, yo lo digo para adentro, claro, dijo, ¿no? Pero no, eso es una, pero ella dijo, pero eso no significa, no sabía lo que significaba. O sea, exacto. Carajo quiere decir pene, ¿verdad? Claro. Y pero entonces, bueno, yo creo que en la adolescencia ya pasa otro, digamos, ya las lisuras cobran otro sentido, ¿no? Entonces hay un código de pares, la comunicación tiene entre ellos una manera de ser que incluye lisuras, la jerga y las lisuras, como que ahí se combinan y se da todo esto junto, ¿no? Entonces es como yo tengo que estar como ellos, hablar como ellos, y ellos hablan de esta manera y yo hablo como ellos. De esa manera yo me separo de mi grupo de origen, que son mis papás, mi familia, entonces yo reconozco y sé que yo no voy a hablar como en el colegio, en mi casa. O sea, eso, como dice Machín, área, joerda, yo lo dejo para el espacio donde estoy con mis pares. Eso ya es en la adolescencia. Y creo que continúa para más adelante en la adultez. Entonces los chicos que pueden, o sea, y saben en qué lugares decirlo, es parte también de esa evolución del pensamiento, ¿no? Hay un sentido que se va haciendo como esta trama, que se va juntando, voy reconociendo, voy respetando mis límites, los de los otros, y por lo tanto, sé dónde usarlo y sé dónde no usarlo. ¿Y los padres deben aterrarse ante las primeras lisuras? ¿Cómo deben reaccionar? Cuando les traen, no sí de chiquitito, pero o sea, pasa. cuando está más... ¿Cómo deben reaccionar correctamente para que el niño pueda aprender a manejar esa herramienta? Porque es una herramienta que una palabra conlleva poder. Esa palabra tiene poder. Exacto. Y hay que saberlo cómo usar ese poder. Y esa palabra está no en mi regalarlo. boca, y esa palabra proviene de mí. Por lo tanto, yo aprendo a tener poder, que es un niño chiquitito de 2 añitos o de entre año 10 o 2 años y medio, supongamos que pueda repetir una lisura permanentemente. Entonces está queriendo llamar la atención, está intentando que se le dé algún tipo de atención y aprendió que esto genera en sus padres ese tipo de respuestas. Entonces, como genera ese tipo de respuestas, se establece un circuito y se repite, y se repite, y se repite. Yo creo que lo más conveniente para los papás es la llamada de atención en el momento preciso, ¿no es cierto? Y luego ir más o menos investigando y buscando dónde está el origen para que el niño entienda que eso no. Así como el niño cuando explora corporalmente se encuentra con situaciones de riesgo y la mamá dice no y el niño se detiene, en el lenguaje también. Igual. Hay una exploración y también hay una situación límite que se regula y hace que el niño vaya entendiendo que repetir, estúpido, estúpido o idiota, o sea, no es lo más conveniente. Y cuando ya están grandes y alguna mamá está escuchando, pero mi hijo solo habla con esas palabras tan soeces. Creo que ahí hay que pensar en eso que dijo esta niña o esta adolescente de la descarga, ¿no? O sea, cuánto sirve para descargar, cuánta agresividad puede haber en un adolescente, cuánta contención por X situaciones, que no es el caso de analizar, pero que tienen una relación casi directa con los afectos y las emociones mucho más internas, intensas, la frustración, no estudié, ajo, me jalaron, no me prestaste el cuaderno, lisura, me jalaron, eres una tal por cual. Entonces es como que la frustración, las lisuras te permiten una descarga, ¿no? Eso es cierto. Yo me acuerdo que a mis hijos yo les decía que las lisuras habitan en un mundo que es un poco pesado, que jala hacia abajo, que es apestoso, no sé, no me acuerdo qué les decía. Entonces tú solamente te estás juntando de eso. Entonces si buscamos otras palabras nos vamos a sentir más liviano, más fresco. Entonces tú puedes escoger cómo quieres vivir. Aprende a usarlas cuando sea necesario, pero no siempre, así sino como vivir entre la basura. Y los adolescentes lo saben. Porque los chicos que van a consulta adolescentes, salvo que sean procesos de psicoterapia, ellos saben hasta dónde pueden decir sus lisuras, ¿no es cierto? Entonces, esto está inmerso en un código social, no son hechos aislados. Ahora, sí, papás, mamás, preocúpense cuando esto se da de una manera arbitraria, desorganizada, y ahí estamos hablando de otro tipo de desórdenes, ¿no es cierto? Clarísimo, Patricia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tenerte. Vamos a regresar después de un brevísimo corte para hablar de los importantes nutrientes para el desarrollo del cerebro del niño. Regresamos.